Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en Será Justicia, el programa de Lorena Maciel. Como verán, no soy Lorena Maciel, que está atravesando una de esas gripes de las que habrán escuchado, bastante tremenda, así que está en cama y me ha tocado reemplazarlo. Tato es mi nombre, Tato Yang, es un gusto estar acompañándolos y reemplazándola a Lorena. A ver, vamos a hablar de un tema crucial para todos nosotros, que son las elecciones. Básicamente por un dato que nos impactó mucho hace unos días, cuando se supo que más de la mitad de los argentinos no tienen pero ni la menor idea de qué se vota este año. No saben si se votan senadores, diputados, o ni siquiera les importa. No saben si se votan gobernadores, presidentes. Realmente hay un gran desinterés en gran parte de la población o una gran falta de información. Bueno, hoy aquí en Será Justicia nos vamos a sacar todas las dudas sobre las elecciones, porque tenemos a uno de los hombres que se ocupa desde la justicia, se llama Será Justicia este programa, de certificar, de coordinar, de dirigir este proceso electoral y todos, que es uno de los pilares de la democracia argentina. Sebastián Schimmel se llama, secretario de la Cámara Electoral, ha venido aquí varias veces y hoy va a responder todas las preguntas que queremos sobre el proceso electoral, que en realidad ya empezó el domingo 4 de junio en 2 provincias, en 3 provincias en realidad, y arranca con todo. Si vienen las PASO, si vienen las elecciones, gran lío hay en la Argentina alrededor de esto, momento importantísimo, y nosotros lo vamos a comentar y a charlar aquí en Será Justicia. Presentamos el programa y nos vamos ya con el invitado. Dale. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Osdeneo 1825. Estamos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bueno, ya estamos con nuestro invitado, Sebastián Schimmel, el secretario de la Cámara Nacional Electoral. Sebastián está como secretario hace 5 años, me decía, o sea que ya atravesó 2 elecciones, bueno, 2 muy importantes, una presidencial y otra legislativa, vas por la tercera. Debe ser, las semanas previas a la elección, debe ser un despelote eso, ¿no? La Cámara, los juegos electorales, debe estar lleno de gente que corre de acá para allá. La verdad que el trabajo es muy complejo durante el cronograma electoral, pero no está de más recordar a la ciudadanía que la justicia electoral trabaja de esto, tiene un oficio, con lo cual los procesos electorales están muy profesionalizados y se trabaja mucho en los años no electorales, para que cuando uno llega a la época de las fechas de vencimiento del cronograma electoral no corra tanto, o por lo menos no corra con cuestiones que son previsibles. A ver, ¿de qué cosa se ocupa? Ya nos vamos a meter en la elección, hoy vamos a intentar sacarnos todas las dudas sobre las elecciones. Este año la mayoría de la gente increíblemente o no le interesa o no sabe, pero contanos para empezar, ¿de qué se ocupa el Poder Ejecutivo y de qué se ocupa la justicia en un proceso electoral? Bueno, en nuestro país la justicia electoral desde 1912, desde la ley Sáenz Peña, tiene un rol protagónico en la organización y realización de las elecciones, desde la organización del padrón electoral hasta la realización del escrutinio definitivo y proclamación de los electos. Es cierto que hay un soporte material que da el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Interior,
Este soporte material implica la provisión de recursos, tanto humanos como económicos, y la provisión de algunos servicios, por ejemplo, la contratación del correo para el despliegue y repliegue de las urnas. Pero nada más, el Ejecutivo pone plata, digamos. Exactamente. Y lo que realiza el Ejecutivo también es el escrutinio provisorio, como se denomina corrientemente, que no figura en el Código Electoral, que es el recuento y divulgación de los resultados el propio día de la elección. Que en realidad es una contratación de un sistema que lo hace, digamos. El gobierno supuestamente no hace más que eso y después lo comunica. Aunque siempre vieron que lo comunican antes, más tarde, siempre hay alguna manipulación política, pero en realidad legalmente no tienen más valor que eso. No tiene valor legal y el problema es que tampoco está reglamentado en el Código Electoral, lo cual permite esta discrecionalidad. Este año el gobierno está destinando más o menos para las elecciones nacionales poco más de 5.500 millones de pesos, que es bastante parejo a lo que se había gastado hacía 2 años. Eso incluye, por ejemplo, personal que ustedes deben contratar de manera provisoria, ¿no? Hay como contratados especiales para estas fechas. A ver, la partida presupuestaria que se llama ejecución de actos electorales se le asigna la ley de presupuesto al Ministerio de Interior y efectivamente ha sido triplicada respecto a la partida presupuestaria de 2015. Y eso implica que todos los gastos en los que incurre el Ministerio de Interior han aumentado. Dentro de esa partida hay una porción, un porcentaje menor, que sirve para contratos adicionales en la justicia durante el proceso electoral. Claro, y hay que comprar los sobres, los buzones, bueno, el sistema informático, bueno, una enorme cantidad de cosas que insume una elección que, sin embargo, pasa, por lo menos por ahora, bastante desapercibida. La gente no está enganchada. ¿Ustedes lo notan a eso? ¿En qué lo notan? Realmente advertimos que hay algún grado de apatía por parte de la ciudadanía. No sabemos si es desinformación o desinterés, pero es cierto que para esta etapa del cronograma electoral en la que estamos ahora, normalmente la Cámara Electoral, que tiene muchos medios de comunicación con la ciudadanía, a través de teléfono 0800, las redes sociales, la consulta del padrón, las consultas de padrón, la ciudadanía que concurre a nuestra atención personalizada, la verdad es que es bastante menor que en otros procesos electorales. Consulta de padrón, por ejemplo, que está en la página de la Cámara Electoral. ¿Cuánto ha tenido consultas hasta ahora o viene medio...? No, hemos tenido, siempre son millones las consultas que tenemos y este año también, pero es cierto que hemos tenido menor cantidad de consultas a nuestro call center, lo llamamos de 0800 y menor cantidad de reclamos. Vemos que la ciudadanía tiene un grado de conocimiento menor. Es cierto que se trata de una elección legislativa y esto normalmente baja el grado de interés de la ciudadanía o al menos hace que se demore más. Sí, más comparando con lo que fue la del 2015, que fue una elección muy intensa, ¿no es cierto? A ver, vamos a repasar, le vamos a pedir a Larisa, nuestra productora, cuál es el cronograma electoral de este año. Les decíamos, arrancaron las elecciones el domingo 4 en Chaco, La Rioja, estas elecciones provinciales, y en la municipalidad de la ciudad de Corrientes. Estas fueron las primeras, y ahora se vienen el 13 de agosto las PASO. Ahora te voy a preguntar por las PASO, Sebastián. Yo estoy muy enojado con las PASO, te aviso. El 22 de octubre las generales. Además de legislativas nacionales en 12 provincias, en la ciudad de Buenos Aires hay elecciones locales y hay 2 que eligen gobernador, 2 provincias. Bueno, distritos que tienen elecciones provinciales además de nacionales: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja. En Santiago del Estero y Corrientes se elegirán a los gobernadores, nada más y nada menos, ahí es muy importante. En Santa Fe habrá elecciones municipales. Ustedes saben que además no todas las provincias eligen senadores. Por ejemplo, este año se elige senadores en la provincia de Buenos Aires, pero no en la ciudad de Buenos Aires, porque eso es cada 6 años por distrito, ¿no es cierto? Así es, solo 8 de los distritos renuevan senadores este año. Cada 2 años, 8 provincias diferentes renuevan sus senadores. Este año tenemos a Jujuy, Formosa, Misiones, San Luis, San Juan, provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y La Rioja. Santa Cruz y La Rioja. Bueno, ahí en la provincia... a ver, antes de entrar en lo de las PASO, esto de que los candidatos sean, no sé, Cristina Kirchner vive en Barrio Norte o en Recoleta y puede ser candidata en la provincia. Esto ya se está haciendo una especie de costumbre, de mala costumbre en la política argentina. ¿Por qué se habilitan estas cosas? A ver, vamos por partes. La Constitución es la que establece los requisitos para ser candidato a senador nacional o a diputado nacional. La propia Constitución Nacional establece como requisito que el ciudadano que pretende ser candidato sea nativo de esa provincia.
En el caso de la candidata que usted mencionaba, efectivamente es nativa de la provincia, con lo cual no tiene ninguna restricción. Ah, si es nativo puede. Luego hay todo un debate respecto de la residencia. Cuando una persona no es nativa de la provincia, debe acreditar residencia por 2 años en esa provincia. Ahí se da el debate respecto de cuándo o no está conformada la residencia que exige la Constitución. Por 2 años quiere decir que tuvo que haber vivido los últimos 2 años en la provincia. Tiene que tener residencia. Esto no implica que viva de modo ininterrumpido, sino que no haya cambiado de residencia a otro distrito. Cristina, no te quiero hacer hablar de casos personales porque obviamente no podés, pero Cristina puede decir que hace 2 años vivía efectivamente en la provincia porque vivía en la Quinta de Olivos, por ejemplo. Sería un argumento, por lo menos para pelearla, digamos. La residencia admite medios de prueba en sede judicial. No es blanco o negro, sino que debe ser probada por los partidos políticos o los candidatos. Igual se debe haber flexibilizado mucho en el sentido de que nadie ya medio protesta porque todos hacen malabares con eso, ¿no? No sé si malabares, pero la verdad es que desde aquella Constitución de 1853, que respondía a otra geografía, donde los candidatos desconocían las otras provincias, hasta este momento, donde los candidatos realmente no conocen más o menos un distrito o el otro por vivir de un lado o del otro de la General Paz, la verdad es que la interpretación debió acompañar esta realidad sociológica. A ver, las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ustedes no los consultaron si estaban de acuerdo o no con las PASO, obviamente no. No, la justicia electoral no debe opinar sobre eso, sino aplicar la ley una vez que está sancionada. ¿Qué son las PASO? Si vos te lo pregunta a tu sobrino, dice, tío, ¿qué son las PASO? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Son un mecanismo de selección de los candidatos. Antes de las PASO, lo que se objetaba es que los candidatos eran decididos de modo exclusivo por los partidos políticos y por procedimientos que no siempre respondían a una interna con una participación democrática, ni siquiera de los afiliados. Entonces, para contrarrestar eso, que era una objeción que le hacía la sociedad y una demanda social, salió la ley de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que por supuesto también ha sido objeto de críticas por distintos analistas. Las primarias son un mecanismo por el cual todos los partidos deben seleccionar sus candidatos en una misma fecha, de modo obligatorio, a través de un procedimiento común, con la particularidad de que no solo lo seleccionan los afiliados de esas agrupaciones, sino que todo el electorado tiene derecho a intervenir en las primarias de la agrupación que elija el día de la elección. Yo soy radical y ese día quiero votar en la interna peronista y puedo. No hay ninguna restricción. Ninguna restricción. No. Bueno, pero esto cambia el juego político, de hecho es uno de los motivos por los cuales tiene dudas Cristina sobre si presentarse o no, porque tiene miedo de que muchos vayan a votarlo a randazo eventualmente para dejarla a ella fuera de la cancha. ¿Qué pasa si ningún partido presenta competencia? Es decir, todos presentan lista única, como está haciendo, por ejemplo, el gobierno de Cambiemos. No hay ninguna restricción en la ley para que un partido no pueda tener una única lista. La verdad es que son las listas las que se presentan, no es el partido el que decide eso, sino que dentro de ese partido una única lista tiene que haberse presentado para oficializar una precandidatura. Pero así todo, aun cuando haya lista única en todas las agrupaciones, deben realizarse las PASO, porque además constituyen un filtro para saber qué agrupaciones cumplen con un umbral mínimo de votos para poder competir en octubre. Porque cuando se sancionó la ley de las PASO, los partidos chiquitos decían, están haciendo esto para filtrarnos. ¿Cuál es el mínimo que tiene que obtener un partido en las PASO para poder participar de la segunda instancia? Debe obtener un 1,5% de los votos que se emitieron en esa categoría. Es decir, en las PASO de agosto para diputados en Ciudad de Buenos Aires, la agrupación entre todas las listas, si tiene una sola lista será esa lista, tiene que haber obtenido al menos el 1,5% de los votos para diputados nacionales del ¿Y ahí distrito. quedan muchos afuera? Hay muchos Normalmente hay ¿no? una reducción importante de oferta electoral entre las PASO y las elecciones generales de octubre. ¿Cuántos partidos hay en la Argentina? ¿Tenés idea o no? El concepto de partidos en Argentina puede ser un poco confuso porque computamos partidos de distrito. Un mismo partido que tiene representación en todo el país tiene reconocimiento en cada uno de los 24 distritos. Y ahora además viste que se llaman todos de 200 millones de maneras, Frente para la Victoria, Recorrido para la Victoria, Frente para la Liberación, sí, todo el tiempo se cambian los nombres encima. Pero con esa salvedad tenemos más de 600 partidos reconocidos en este momento a nivel país. ¿Y eso es mucho, es poco? ¿Hay alguna referencia o no? Es mucho. Uno lo ve en otros sistemas políticos, incluso de la región, y la verdad es que es
muy grande la magnitud del número de partidos en nuestro país. Se viene de discutir, no pudo avanzar un proyecto de reforma política que está intentando el gobierno, tuvo mucha resistencia, se pretendía hacer el voto electrónico. En la Ciudad de Buenos Aires finalmente tampoco se va a poder aplicar este año el voto electrónico para no quedar desfasado con el resto del país, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es lo que ocurre? Por una parte estuvo este debate el año pasado que era pertinente para las elecciones nacionales, pero que no ha resultado en una nueva ley. En el marco del Código Electoral vigente se realizan las elecciones nacionales. Y esto lleva un debate con todas las provincias o distritos, en este caso Ciudad de Buenos Aires, que se sumen a la celebración en la misma fecha que las elecciones nacionales. Y es lo que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Decidió hacer sus elecciones en la misma fecha, el día 13 de agosto las primarias y el día 22 de octubre las generales, que las categorías nacionales, y decidió en ese caso utilizar la normativa nacional y no apartarse de esto. ¿Podrían haberlo hecho igual de manera electrónica? La verdad es que sí. Es bastante complejo, pero es la situación que se va a presentar en Salta, donde se realizan elecciones que denominamos concurrentes, en la misma fecha, pero con dos sistemas distintos. Claro. ¿Cuánto les consultan a ustedes, los políticos, cuando discuten esto, una reforma como la que están planteando ahora, que se supone que van a empezar a rediscutirla después de las elecciones? ¿A ustedes les preguntan, les dan curso para ver qué opinan o no? Normalmente no. Debo decir que en el debate legislativo que se dio el año pasado hubo una intervención, una convocatoria a los jueces de la Cámara Electoral, pero normalmente estas son decisiones de los poderes políticos, las cuales no son consultadas previamente a la justicia electoral, ni siquiera desde el aspecto técnico. Ustedes son los que manejan la elección, se supone que son los que más saben, ¿no? No diría que manejamos la elección, lo que hay es una historia en base a la experiencia para aportar a ese debate en determinadas cuestiones. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo funcionan los países de la región? Me imagino. Bueno, siempre es un elemento más, un insumo más de estudio y de análisis. ¿Cómo estamos en relación a Uruguay, Chile, Brasil, en el sistema de cómo votamos nosotros? La verdad es que si bien nuestro instrumento de votación ha sido objeto de muchas críticas, la vieja boleta partidaria, esta que proveen los partidos, y tiene sus bemoles en cuanto a la garantía de provisión de la boleta en el cuarto oscuro, obliga a la justicia electoral a tomar una serie de medidas adicionales muy complejas para que el reaprovisionamiento de boletas no sea un problema durante la elección, boletas de contingencia provistas por los partidos, un cuarto oscuro complementario, etcétera. Pero salvando eso, la verdad es que podemos decir con mucha tranquilidad y orgullo que las elecciones en Argentina son elecciones legítimas, confiables para cargos nacionales. Desde el 83 a esta parte no se han puesto en duda elecciones nacionales en nuestro país. Gozan de mucha credibilidad, elecciones relativamente competitivas como las que fueron las presidenciales del año 2015, con una diferencia de votos reducida, no ha generado ninguna clase de suspicacia o desconfianza por parte de los actores, ni los ganadores ni los perdedores. Y eso es porque nuestras elecciones son confiables. De hecho, cuando se denuncian algunas mesas o algunas escuelas y demás, ustedes revisan solo eso, no es que se pone todo en revisión, ¿no? ¿Cómo es el sistema? Hay una serie de reglas judiciales para hacer prevalecer el voto válidamente emitido y no ponerlo en duda en el marco de denuncias que en muchos casos no tienen sustentos. Entonces hay una serie de reglas procesales que limitan el alcance de esas denuncias al objeto de lo efectivamente denunciado. No está de más decir que normalmente las denuncias son más mediáticas que judiciales. No suelen llegar a tribunales. No suele haber denuncias judiciales que permitan la revisión, y cuando las hay son cuestiones muy puntuales y acotadas y efectivamente derivan en alguna anulación de mesa y en alguna convocatoria de elección complementaria muy puntual en un territorio. Fascinante, ¿eh? Contaba un poquito de las elecciones, de la campaña, de la previa. Ustedes son los que también controlan, hacen escanean la campaña para ver si gastaron de más, si no gastaron. ¿Hay límites de gastos para campaña, por ejemplo? Efectivamente, el control de la campaña y del financiamiento político es todo un capítulo sobre el cual la Cámara Electoral viene trabajando hace más de 15 años y hubo sucesivas leyes. La ley actual, por ejemplo, al igual que las anteriores, establece límites para la campaña y establece controles de las cuentas de campaña que merecen o no luego la aprobación. Para esto hay una intervención de un cuerpo de auditores, que lamentablemente es un cuerpo de auditores muy chiquito, con solo 8 auditores para controlar miles y miles de informes de campaña. ¿Toda la campaña la controlan 8 tipos?
Lo que hacen estos auditores es generar un dictamen de los cuales para que luego uno está engripado, el otro está de licencia, son 6. no tienen derecho a estar engripado ni de licencia. No podemos darles esa posibilidad. Qué increíble. Porque deben generar el dictamen sobre el informe de campaña para que los jueces dentro de cada uno de los distritos, los respectivos jueces electorales federales, resuelvan la aprobación o desaprobación de ese informe de campaña. Lamentablemente la Cámara viene diciendo este recurso es demasiado escaso y esto se proyecta en una demora en la resolución definitiva de las cuentas de campaña. Ahora, generalmente la leyenda es que nunca se terminan de aprobar esos informes, como que las presentaciones de campaña pasan y pasan los años y no terminan de ser aprobadas por la justicia. ¿Cuánto hay de cierto en eso? Algo hay de cierto. Lo que hay es, en los miles de informes que se resuelven, que pasan por control de la justicia, hay muchos que sí se resuelven de modo definitivo. Pero es cierto que hay informes sensibles de campañas presidenciales en las que ya pasaron varios años que no han podido resolverse por las incidencias de un control judicial en el que se le otorgan varias intervenciones al cuerpo de auditores contadores, varias intervenciones al fiscal con competencia electoral, y entonces esto nunca arriba a una sentencia definitiva. De las elecciones pasadas, supongo que ninguna de las importantes no debe estar aprobada ninguna. No han concluido la mayoría de los controles y eso mereció una acordada, que es un instrumento reglamentario que dicta la Cámara Electoral, tratando de... apurando a los jueces para que resuelvan. Pelear para que se resuelva en tiempo útil, porque hay un principio ahí que las cuentas de campaña deben estar saldadas antes del proceso electoral siguiente. Ahora el general Alaiz era uno que tenía que venir a salvar la democracia de los carapintadas y todo el mundo decía, ya viene el general Alaiz. Que venía, no me acuerdo si de Corrientes, y bueno, nunca llegó el general Alaiz. Esto es un poco así. Reclamarle a los jueces que se apuren para resolver eso, hay que esperar, te dirían ellos, ¿no? Los tiempos son bastante turbios en eso. Insisto que también el recurso es escaso y hay muchas cuentas de campaña que sí han llegado a una sentencia definitiva. Pero es cierto que muchas que le interesan al control ciudadano están todavía en una etapa de examen judicial por parte del juez del distrito. Se cierra, contame cómo son los plazos ahora. Ya se viene la presentación de alianzas, presentación de candidaturas. ¿A qué cosas hay que estar atentos? Miércoles se cierran las alianzas. ¿Qué significa eso? Bueno, en el cronograma electoral lo que tenemos cercano en este tiempo es el día 14 de junio, pero en realidad aplica el plazo judicial de las 2 primeras horas del día 15 de junio, miércoles. Ajá. Es la fecha límite. Como es en día semanal, la verdad es que esto les permite a los apoderados partidarios poder hacer su presentación de modo más ordenado. Hasta las 9:30 sería eso, de tribunal, de cada juzgado en cada federal. una de las 24 secretarías electorales es el plazo límite para que presenten los pedidos de conformación de alianzas. Los partidos políticos pueden decidir si participan individualmente o conformando una alianza, y ese día es donde se van a definir cuáles son las alianzas que pretenden conformar. Luego esto debe ser resuelto en el reconocimiento de la alianza por el juez electoral del distrito. Bien, o sea que por ejemplo si el PJ va en provincia sin alianzas es que hay una sola lista. Con lo cual ahí vamos a saber si Cristina, por ejemplo, juega dentro del PJ o juega por afuera eventualmente. La conformación de la alianza todavía no nos está diciendo nada, al menos en la formalidad del Código Electoral, más allá de los análisis que hagan los periodistas y los analistas políticos, sobre las cantidades de listas que pueden presentarse en cada una de esas agrupaciones. Esto se va a definir el día 24 de junio. Eso es el 24 de junio. Cuando en la sede de cada una de las agrupaciones políticas, sean los partidos o las alianzas que se constituyeron, las juntas electorales de la agrupación tienen el plazo que vence ese día 24 de junio para la presentación de listas de precandidatos. Ahí hay que poner los nombres. ¿Y a qué hora vence eso? A las 24. Eso es alucinante. Yo alguna vez estuve en un cierre de esos. Los apoderados están anotando en un papelito los nombres y se le vienen 200 encima intentando cambiar, bajar subir al otro. Es un momento de mucha tensión para los políticos. Efectivamente, en este caso, a partir de las primarias, esto ocurre en las juntas electorales partidarias. Claro. No es lo que ocurre en las sedes de las secretarías electorales, que va a ser la lista de candidatos en el mes de septiembre. Eso es en el mes de septiembre, bueno, después las PASO y finalmente las elecciones. La expectativa de ustedes para esta elección, ¿están preocupados por algo? ¿Les parece que está caminando todo como corresponde?
A ver, la Cámara Electoral ya en el año 2015 tomó muchas medidas para hacer una suerte de blindaje del proceso electoral. Sí. Garantías respecto de la custodia, seguridad, transparencia, publicidad, participación, posibilidad de fiscalización adicional por parte de los partidos políticos. Y todas esas medidas fueron ratificadas en el mes de enero a través de 3 acordadas de la Cámara. Con lo cual estamos muy tranquilos con que esa serie de medidas va a permitir llevar un proceso electoral con normalidad, como ocurrió en 2015 y como viene ocurriendo siempre. Sí. Esto no quiere decir que no estemos atentos, que no haya mecanismos para recibir, incluso el día de la elección, denuncias, reclamos, manifestaciones de los ciudadanos para poder reaccionar en tiempo útil, dar intervención si hace falta a la Fiscalía con competencia electoral o a los jueces de primera instancia. Recordemos la página donde pueden consultar el padrón. ¿Todavía se puede? Sí. Es importante que busquen información electoral en la página electoral.gov.ar. A partir del 13 de julio va a estar publicado el padrón definitivo. Okay. Estuvo publicado el padrón provisorio, se recibieron reclamos, ahora se inhabilita temporalmente la consulta y el día 13 de julio vuelve a publicarse. ¿Vos podés decir a quién votás? No. No, es como los periodistas deportivos que si llegan a decir si son de Racing, los echan. No debo. La verdad es que en las últimas elecciones primarias no pude votar porque las obligaciones en la Cámara Electoral me impidieron ir a votar. Pero claro, ustedes pueden la justicia electoral debe ser imparcial. Ustedes tienen que ser imparciales. Además, ustedes tienen que están laburando. Así es. Debe ser un día de mucha tensión. Intentamos ir a votar igual, porque la verdad es que es lo que nos interesa. Claro. También somos ciudadanos, pero a veces las obligaciones no lo permiten. Che, Sebastián, muchas gracias. No, por favor. Muy interesante. Bueno, no sé si todas, pero hicimos casi todas las preguntas que queríamos hacernos sobre el proceso electoral, momento crucial de la democracia, por supuesto con la justicia como protagonista. Cerramos ya, entonces Será Justicia, nos vemos la semana que viene, tal vez con Lorena, tal vez conmigo, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Gracias, chau.